Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión, como de costumbre. A todas ellas, muchísimas gracias. Ustedes saben que hubo un hecho realmente histórico en la República Argentina con motivo de las próximas elecciones, que serán el próximo 22 de noviembre, y se realizó un debate inédito, un debate que, si bien tuvo un antecedente respecto de una posibilidad de haberse desarrollado, uno de los contendientes de aquel momento entre el expresidente Carlos Menem y Eduardo Angelos, que era su contendiente a la presidencia en aquellos años, dejó la silla vacía. Ese hecho se frustró y este hecho que hoy acontece en la Argentina, concretamente el día de ayer, sin ninguna duda deja un dato para el futuro, ¿no? Ya no se conciben próximas elecciones sin debate de los contendientes. Un duro cruce de acusaciones y fue noticia en todo el mundo. Según los datos que tenemos de las distintas encuestas que se fueron realizando a través de distintos mecanismos, como por ejemplo Twitter, Facebook, o también las mismas encuestas que se realizaron en los distintos medios de comunicación, el triunfo o la ventaja fue realmente evidente de parte de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli. Pero vamos a conocer la opinión de Norberto Spángaro. Él fue el gestor y coordinador de la campaña que se llevó a cabo aquí en la Florida, precisamente aglutinando a los argentinos en pro de votar a la candidatura de Mauricio Macri. Muy bien, ya lo tenemos en línea. Norberto, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. Gracias, muchísimas gracias por el llamado. Tu Muy bien, sonrisa, muy contento. Como vos decís, un momento histórico para la Argentina, ¿no? tu sonrisa lo delata, ¿eh? Bueno, yo creo que hay varias cosas. No nos olvidemos que esta carrera empezó, por lo menos para nosotros, acá en la Florida hace un año, exactamente un año, cuando unos pocos nos juntábamos con una esperanza, con casi un sueño, diría, Uh-huh. y hoy estamos muy cerca de que esto llegue al punto final con buenos resultados, pero lo más importante es, creo que independientemente del resultado electoral, es que hay un cambio en la forma de hacer política en Argentina que ya es ineludible y eso es muy positivo. Uh-huh. Por otro lado, lo que hemos percibido con los argentinos en el exterior es que necesitamos involucrarnos. Uh-huh. Ya digo, independientemente de las ideas, de los principios de cada uno, no hay política sana si no hay participación ciudadana. Sin duda. La omisión, el no participar, el no opinar, es parte del problema. Entonces, creo que estamos muy contentos por todo lo que ha significado esta etapa y porque ayer, como vos decías, fue la primero es el primer balotaje que sucede en Argentina después de la reforma constitucional Cierto. y segundo es el primer debate que hay entre dos candidatos. Uh-huh. Así que muy contento por lo que ha sucedido de materia cívica. Sí, como hecho histórico. Ahora, Norberto, evidentemente los dos contendientes, Daniel Scioli y Mauricio Macri, tuvieron una clara actitud de dirigirse a los indecisos. Se puso en evidencia sobre todo en Scioli, ¿verdad? ¿Cómo lo viste? Sí, sin ninguna duda. Lógicamente ya hay una cantidad de votos cautivos, los cuales parecería que ninguno de los candidatos necesita enfatizar. Por otro lado, hay todavía una gran cantidad de indecisos que han sido el objeto del debate principalmente y los destinatarios de esas opiniones. Creo que en ese aspecto las encuestas y lo sucedido muestran que hay, sin embargo, una gran mayoría que opta por el cambio
y en ese aspecto el otro candidato, el candidato oficialista, le cuesta mucho despegarse de lo que ha sido 10 años de gobierno, con los resultados que están a la vista, y pretender un cambio. Es difícil jugar en un equipo y al día siguiente decir que vas a jugar diferente si jugaste 10 años de la misma manera. Ujú, Entonces creo que lo que ha hecho Cambiemos de alguna manera dirigido a esta gente que quiere cambio ujú. ha sido muy positivo, con una propuesta además, vos sabés que en Argentina se ha creado lo que se llama una grieta, que es una brecha entre una parte de la ciudadanía y otra parte, y todo el proyecto de la nueva política es que dejar que esa grieta desaparezca y juntarnos todos, algunos con unas ideas, otros con otros, pero fundamentalmente juntos llevar al país a una situación mejor que la que estamos ahora y seguramente integrarnos además al mundo. Mm. Norberto, sabés que más allá de todos los temas que se trataron en el debate, fundamentalmente las acusaciones de devaluación que hacía Scioli a Macri, y a su actitud de hombre de derecha, a la cual acusó de, bueno, de tantas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que se resaltó, me parece, que hizo mucho eco en el mundo a través de los distintos medios de comunicación, es la alusión que Macri hizo con respecto a la situación en Venezuela y que Scioli no le contestó. Sin ninguna duda, mirá, yo creo que esta propuesta de Cambiemos es una propuesta que abarca, más allá de los cambios en la política interna, en la economía, abarca una integración de la Argentina al mundo. Es clarísimo, clarísimo que la Argentina no puede permanecer aislada en todos los sentidos junto a gobiernos que son claramente antidemocráticos como es el gobierno venezolano. Ujú. Y la alusión de Macri que va a hacer una propuesta aplicando una cláusula del Mercosur, Claro. eh, eh, por la cual se suspende a Venezuela como participante por violación de los derechos humanos, me parece una propuesta sensible, honesta y respetuosa de los derechos humanos. No podemos seguir teniendo una Argentina aislada, una Argentina que negocia con el terrorismo, una Argentina que se ha apartado del mundo occidental. Ujú. Más aún después de lo que hemos visto que ha sucedido en Europa, y en ese aspecto, sinceramente yo creo que el candidato Scioli persona no está de acuerdo con lo que se ha hecho en torno a Venezuela y el memorando con Irán, pero su gobierno lo ha apoyado y él tiene que permanecer en silencio y de alguna manera es cómplice silencioso de uno de los actos quizás más atroces que ha cometido la Argentina en materia de relaciones exteriores, que es firmar un acuerdo protegiendo a terroristas del Estado de Irán. Sin duda, sin duda. Creo que quedó bien claro y eso realmente ha repercutido en el mundo. También tenemos que destacar, eh, bueno, la continua acusación o apelación al miedo que hizo Scioli en cada una de sus expresiones, ¿verdad? Sí, bueno, creo que es lo que se quiere instalar es que Cambiemos representa al Fondo Monetario Internacional, la devaluación. La realidad es de que el gobierno que más ha devaluado en la Argentina es el actual gobierno, ha devaluado 3 veces la moneda. Ujú. El Banco Central está vendiendo, sin tenerlos en cartera porque no se sabe, está vendiendo dólares futuros al mes de enero al mes de febrero. Por lo tanto, sería de una, yo diría, irresponsabilidad absoluta para el candidato de Cambiemos hablar de un tipo de cambio. Primero porque los gobiernos no fijan el tipo de cambio, es una mentira, una falsedad. Los tipos de cambio son una combinación de factores de mercado, además de la participación reguladora y necesaria del gobierno. Entonces, como bien dijo ayer el candidato Mauricio Macri, ni siquiera sabemos qué hay en el Banco Central. Si hay un Exactamente. montón de papelitos sin valor o si hay realmente dólares o yuanes o lo que hubiera. Por lo tanto, sería absolutamente irresponsable hablar de tipos de cambio en este momento hasta no saber Ujú. dónde estamos parados. Mm. Ahora, Norberto, hay una cosa que generó también una expectativa y esto apunta a los dos candidatos, ¿no? Ninguno de los dos tocó el tema de la misteriosa muerte del fiscal eh, Nisman. ¿A qué atribuís eso?
La verdad que no sé, yo creo que se habló de la justicia, de la corrupción. Creo que de alguna manera no se quiso que se pensara que hay una especulación política sobre un caso tan delicado, tan serio como eso. En ese sentido, me parece, creo que ambos quieren el esclarecimiento del tema y me pareció prudente no mezclar las cosas, sinceramente. Creo que fue un poco respeto para el fiscal, respeto para la esposa, los hijos, y de ahí que no se haya intentado politizar un tema tan difícil como Ujú. es. Sí se trató, sí, o por lo menos apareció en escena el pacto firmado por Cristina Kirchner con Irán. Correcto, que fue uno de los temas que finalmente creemos que llevó a la muerte de Nisman. Claro. Pero el candidato Mauricio Macri hizo claramente suyo la posición de que hay que declarar ese pacto inconstitucional, como se espera que haga la justicia argentina, y él no ha manifestado nunca acuerdo con un pacto de ese tipo. Ujú, ujú. Bien, en líneas generales, ¿estás conforme? ¿Te parece que el debate Estamos cumplió todas conformes, las expectativas? faltan 5 días, Ujú. 6 días, no hemos ganado nada, queda mucho por hacer y lo único que deseamos es de que este final del domingo sea el inicio de una etapa de crecimiento, de juntarnos los argentinos y volver a ser esa nación que tanto orgullo nos dio en el pasado. Sí. ¿Crees que cuál fue el punto para los dos contendientes? ¿Cuál fue la pregunta que quedó sin contestar más importante de cada uno? Para mí, creo que la pregunta que quedó sin contestar en Scioli fue si él creía la inflación de Cristina Kirchner, si él creía en los números de desocupación y él no pudo decir que este gobierno miente. Por otro lado, en el caso de Mauricio, quizás haya quedado ese tema de la devaluación, pero en realidad era una pregunta que no podía tener ninguna respuesta. Así que de mi parte creo que hubo muchísimas más omisiones de parte del candidato del gobierno que las que hubo del candidato de Cambiemos. Ujú, ujú. Bien, evidentemente esto va a tener clara repercusión en las elecciones, en esta segunda vuelta del 22 de noviembre. ¿Cuáles son tus expectativas? Las expectativas es que realmente la gente que quiera el cambio se haya convencido completamente de que hay una sola opción de cambio y ese cambio es lo que anhelan el 60 o el 70% de los argentinos y es un cambio de nosotros, de los argentinos, no es un cambio de una persona. Creo que uno de los temas que yo rescato del debate de ayer fue que Mauricio Macri siempre habló de nosotros como equipo, mientras que el candidato Scioli siempre habló de yo, lo que sigue mostrando la autocracia que impera en el gobierno actual y que promete en el futuro gobierno si fuera elegido. Por lo tanto, mi expectativa es que el domingo realmente se produzca el cambio tan anhelado por todos los argentinos. Bien. Muy bien, nos quedamos con la expectativa, por supuesto. Hay mucha certidumbre de cuál sería el resultado, pero también siempre hay ese porcentaje de imprevisibilidad. De cualquier manera, te noto absolutamente convencido y con la confianza del triunfo. Nunca perdimos la confianza, así que esperemos que el domingo además sea un cambio, un inicio también de un cambio para Latinoamérica en general. Ujú. ¿Te refieres, por ejemplo, a... Con Venezuela. a- Una de las cosas que hemos notado acá, no sé si te ha pasado, es que hay mucha expectativa entre la población venezolana, Ujú. porque no nos olvidemos que Argentina ha sido uno de los socios más importantes con el gobierno de Venezuela en muchos temas, incluyendo las negociaciones con Irán, la irrupción de muchas cosas que no son agradables para Latinoamérica, así que hay una esperanza también que esto modifique de alguna manera el estatus y un poco genere algún aislamiento superior para Venezuela. Sí. Sí, y es muy lamentable el silencio del gobierno argentino, institucionalmente hablando, el gobierno que representa a los argentinos, que no haya puesto por lo menos
en claro su posición frente a estos hechos que lamentablemente se están multiplicando en Venezuela, como este último, donde dos parientes cercanos de la primera dama venezolana están presos en Estados Unidos por tráfico de drogas. Y esto es increíble que un país, estoy hablando de un país, no un gobierno que tenga una particularidad, sino un país como Argentina no haya expuesto a través de sus autoridades su parecer al respecto. Pero Norberto, muchísimas gracias por estos minutos, reitero las felicitaciones y bueno, todo ahora queda que se dilucide el día 22. Gracias, muchas gracias a vos. Y felicitaciones por la tarea que te tocó llevar adelante. Gracias. Un abrazo. Muy bien, Norberto Espángaro, el hombre que coordinó, que trabajó, el hombre que juntó, el hombre que nos transmitió confianza y fe de que el cambio estaba cerca. Creo que va a acertar. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.